Noches, profesora Tamara. Este es el video correspondiente a la nota de tercer corte de la materia Historia de la Filosofía Medieval y se intentará abarcar todo lo visto durante el semestre, teniendo como base el taller de primer y segundo corte y el resumen de todas las lecturas realizadas durante el semestre. Pues iniciamos con el taller, hablamos de cuál es el origen de las universidades. Estas tuvieron pues su origen en las escuelas episcopales, monacales y palatinas, las cuales pues propendieron o ciertas agremiaciones al interior de estas propendieron por la universalización del derecho a la educación, los intereses del pueblo, de los trabajadores, de los estudiantes, y pues esto, pues el efecto principal fue que la cultura se expandió. Hablamos de San Ignacio, fue el primer autor que leímos, hablamos pues de su vida, cómo murió, por qué fue condenado, porque fue perseguido por el Imperio Romano, los primeros cristianos, y bueno, él en su carta habla sobre la importancia de la unificación. En ese momento las iglesias ya estaban pasando por problemas, la iglesia católica, por divisiones. Continuamos con Plotinio, autor muy importante, pues ya que es un autor bisagra entre el mundo antiguo y el mundo medieval. De él pues tomamos cómo está conformado el universo, hablamos del uno, de la inteligencia y del alma, como estas dos últimas semanas de la primera, así viceversa, en escalera. Mm, de Plotinio, pues la lectura básicamente hablamos de las formas, de cómo estas anteriores mencionadas son principios, son los principios que dan las formas a las cosas. Hablamos de la belleza, del bien, de la inteligencia. Entonces pues estos son principios que hacen que las cosas del mundo de acá, el mundo material, pues sean bellas, por su simetría, por su sincronicidad con estas. Continuamos con Boecio. De Boecio pues eh, tratamos el problema de los universales. Básicamente los universales son entidades abstractas de las cuales pues se dice que surgen las cosas o se explican las cosas. Entonces pues el problema siempre ha sido dónde existen los universales, ¿no? Entonces si existen en la realidad o en la mente humana. Boecio propone una postura moderada, en la cual dice que pues están tanto en la mente humana, pero pues son percibidas por el ser, por tanto también están en el intelecto. De Boecio leímos La Consolación de la Filosofía, una obra en la cual pues Boecio habla de su amor a la filosofía, cómo las enseñanzas de Sócrates, de Platón, lo están ayudando en estos momentos tan duros porque pues está en la cárcel, condenado también. Nos habla pues por defender al Senado en época de tiranía. Nos habla también pues de cómo es preferible sufrir un mal que cometerlo, las enseñanzas pues, de los antiguos. Nos habla pues del filósofo rey, nos habla también un poco de libre albedrío, como Dios pues a la única criatura que le dio libre albedrío fue al hombre. Posteriormente leímos a San Agustín, leímos La ciudad de Dios, la interpretación que San Agustín hace de la creación del Evangelio. Hablamos pues de la separación del cielo y de las tinieblas, cómo Dios le permitió a los ángeles, ya que no tienen tiempo, elegirlo o no, como algunos decidieron no elegirlo dentro de su soberbia. También pues ellos nunca han sido peregrinos porque pues lo que hablamos nunca han tenido tiempo. En cambio al hombre pues sí se le ha permitido escoger a Dios o no, el único ser que tiene libre albedrío. Hablamos también de la trayectoria intelectual, familiar, de la vida en general de San Agustín. Hablamos pues que inició con los maniqueos, luego posteriormente escépticos, luego pues fue a los platónicos y el neoplatonismo, como esto pues sí lo llenó, le llamó la atención, como también su vida pues fue siendo encaminada poco a poco a la religión católica, como Dios lo puso a prueba en muchas ocasiones, como lo liberó de sus cargas, perdió a su hijo, perdió a su madre, perdió a su esposa, y pues a lo último se dedicó a defender a la iglesia en sus escritos.
Luego continuamos con, hablamos un poco de Juan Escoto, hablamos de la naturaleza, hablamos, acá tengo el resumen de las lecturas, el autor y la lectura de Juan Escoto, vimos la naturaleza, cómo está dividida el mundo, porque pues estos son los principios que todo lo conforman. Entonces está la que no es creada y crea, la que crea y crea, la que no es creada, la que no es creada y crea, y la que crea y es creada. Bueno, estos son principios. Posteriormente leímos a El Didascalión de Hugo de San Víctor. En este pues él habla sobre la lectura, cómo se deben hacer las lecturas. Es una obra bastante pesada, pero bueno, de estas escuelas lo que se nos queda es, bueno, la división entre la fe y la inteligencia, ¿no? Como siempre se ha discutido si es a través de la razón que se llega a Dios y si es a través de la fe que se llega a Dios. Entonces pues han habido varias variantes en las diferentes escuelas. Posteriormente hablamos de San Bernardo, de los grados de la humildad y el orgullo. Fue una de las lecturas que más me gustó, principalmente siento que me aportó mucho, pues en esta habla, bueno, de los grados del orgullo, como el hombre a partir de ciertas escaleras va llegando pues a la soberbia, como la humildad es una de las virtudes más necesarias para pues ser un buen hombre. Se habló pues del amor al prójimo, como es uno de los puntos importantes para llegar a la humildad. Posteriormente hablamos de San Anselmo, porque Dios se hizo hombre. Básicamente Dios se hizo hombre pues para salvar el mundo, por eso Dios vino al mundo, para pues sanar el pecado del hombre. De San Anselmo nos hizo la lectura completa, se hicieron unas 17 páginas. Luego Averroes, se habló de la interpretación de Aristóteles de Averroes, es decir, del mundo árabe. Estos pues son conceptos metafísicos en los cuales pues se habla un poco del mundo. No se entrará a hablar a detalle sobre esta porque también fue bastante pesada. Se habló también de la lectura de San Buenaventura sobre San Ignacio. Pues la vida de San Ignacio fue muy eh, de San Francisco, qué pena, fue muy relevante. De hecho existen los franciscanos, los cuales pues son devotos de la pobreza. Se habló de cómo este pues eh, cómo fue su vida, cómo tuvo problemas con su padre por ser cristiano, dejó atrás su herencia, fue llamado por Dios para pues la misión de arreglar las iglesias, etcétera. De esta lectura pues se abarca bastante, es bastante extensa. Se habló también de su amor a los animales, como este los domesticaba fácilmente, cómo querían estar al lado de él. Se habló también un poco pues de las llagas, de las heridas que se hicieron en su cuerpo, como varios de los demás hermanos juraron ante el Evangelio que era real lo que él estaba sufriendo. Pues él fue canonizado y pues es así lo que recuerdo. Luego hablamos de Santo Tomás. De Santo Tomás vimos lo que fue la lectura de la interpretación que se hace del Padre Nuestro. Entonces pues se habló frase por frase. Ahorita recuerdo una que me llamó bastante la atención, pues Padre Nuestro, empezando pues que todos somos hijos de Él, es un llamado también para ver a los demás como hermanos de nosotros. Se habló él también en esta lectura que estás en el cielo, que estar en el cielo hace referencia a que pues está cerca de nosotros, nos está escuchando. Hágase tu voluntad, pues que tenemos que preferir la voluntad de Él que la nuestra. Solo Él, como el buen médico sabe qué necesitamos nosotros, más no nosotros. Eh,
aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Habla pues de cómo debemos pedir estrictamente lo necesario, cómo no debemos buscar pues más porque pues seríamos egoístas, sino simplemente preocuparnos por el día de hoy. El pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como pues nos invita también a perdonar, ¿no? Debemos perdonar a los demás para que así mismo Él nos perdone. No nos des caer en tentación, pues como el hombre es tentado por el diablo, por la carne, cómo debemos alejarnos de esto. Básicamente eso. Por último vimos a Hildegarda. De ella leímos una obra de teatro en el cual pues las almas están siendo tentadas por el diablo y como las virtudes, como la belleza, como la bondad, la humildad, pues empiezan a hablar con esta alma que decía un poco tentada por el diablo y que se ha manchado un poco y empieza un proceso pues en el cual ella empieza a buscar pues la salvación y a buscar pues estar con Dios. Básicamente ese es un resumen de las lecturas y de lo visto en clase. Muchas cosas obviamente se pasan, pero pues se estudiaron y se hicieron los resúmenes. Algunas frases que recuerdo ahorita y que quiero comentar es pues que el mundo antiguo, el mundo medieval lee mucho al moderno, porque pues de ahí parte todo. O sea, por eso se dice que los medievales son enanos en hombros de gigantes, porque pues de ellos parte prácticamente todo. Y ya.